¿Cómo están amigos, hermanos, familia de la comunidad? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con la sexta lectura de esta parashá que se llama Vaera. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 8, verso 19, y vamos a avanzar hasta el capítulo 9, el verso 16. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Haré una distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Hizo Hashem así una gran manada de bestias salvajes, llegó hasta la casa del faraón y la casa de sus sirvientes, y en toda la tierra de Egipto estaba arruinándose la tierra a causa de la manada. Y convocó el faraón a Moshe y a Aarón y dijo: Vayan, eleven ofrendas a su Dios en la tierra. Dijo Moshe: No es apropiado que lo hagamos así, pues el ídolo de Egipto estaremos ofrendando a Hashem, nuestro Dios. He aquí que si sacrificáramos el ídolo de Egipto a la vista de ellos, ¿acaso no nos apedrearían? Una travesía de 3 días realizaremos por el desierto y elevaremos ofrendas a Hashem, nuestro Dios, tal como Él nos dirá. Dijo el faraón: Yo los enviaré y elevarán ofrendas ante Hashem su Dios en el desierto, solo no se alejen, ruegue por mí. Dijo Moshe: He aquí que yo me retiraré de tu presencia y rogaré a Hashem, y se apartará la manada del faraón, de sus sirvientes y de su pueblo mañana. Solo que no continúe el faraón burlándose sin enviar al pueblo para que traiga ofrendas a Hashem. Se retiró Moshe de ante el faraón y rogó a Hashem. Hizo Hashem en conformidad con la palabra de Moshe y apartó la manada de bestias salvajes del faraón, de sus sirvientes y de su pueblo. No quedó una sola. Mas se empecinó el faraón en su corazón, incluso esta vez, y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9 dice: Y dijo Hashem a Moshe: Ve donde el faraón y háblale. Así dijo Hashem, el Dios de los hebreos: Envía a mi pueblo para que me sirva. Pues si te niegas a enviarlos y continúas reteniéndolos, he aquí que la mano de Hashem está sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, sobre los burros, sobre los camellos, sobre los vacunos y sobre las ovejas. Una epidemia muy grave. Distinguirá Hashem entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, y no morirá nada de lo que pertenezca a los hijos de Israel. Ha establecido Hashem un momento determinado, diciendo: Mañana cumplirá Hashem esta palabra en la tierra. Cumplió Hashem esta palabra al día siguiente, y murió todo el ganado de Egipto, y del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno solo. Y envió el faraón, y he aquí que no murió del ganado de Israel ni uno solo. Mas se empecinó el corazón del faraón, y no envió al pueblo. Y dijo Hashem a Moshe y a Aarón: Tomen para ustedes puñados de hollín de los hornos, y que Moshe lo arroje hacia el cielo ante los ojos del faraón. Se transformará en polvo por toda la tierra de Egipto, y en el hombre y en el animal se transformará en sarna que brotará en pústulas en toda la tierra de Egipto. Y tomaron hollín del horno y se presentaron ante el faraón, y Moshe lo arrojó hacia el cielo, y se transformó en sarna y pústulas que brotaban en el hombre y en el animal. No pudieron los nigromantes de Egipto presentarse ante Moshe a causa de la sarna, pues estaba la sarna sobre los nigromantes y sobre todo Egipto. Y endureció Hashem el corazón del faraón, y él no les hizo caso, tal como lo había hablado el Eterno a Moshe. Y dijo Hashem a Moshe: Madruga por la mañana y yérguete ante el faraón. Dile: Así dijo Hashem, el Dios de los hebreos: Envía a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez yo enviaré todas mis plagas contra tu corazón y contra tus sirvientes y tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Porque ahora pude haber enviado mi mano y golpeado a ti y a tu pueblo con la peste, y habrías sido borrado de la faz de la tierra. Sin embargo, por esto te he dejado sobrevivir, para demostrarte mi fuerza y para que mi nombre sea declarado en toda la tierra. Continuamos entonces ahora con los comentarios de el Humash. Dice así: Moshe especificó que comenzaría una plaga. Quizás esto se deba a que, tal como se señaló anteriormente,
la manada de bestias salvajes se distinguía de las demás plagas en que los animales ya existían con anterioridad, y se dirigieron a Egipto provenientes de hábitats muy heterogéneos. En consecuencia, el faraón podría haber argumentado que la manada no era más que un fenómeno natural preexistente. Por lo tanto, Moshe predijo que la plaga llegaría al día siguiente, que es algo que no tenía forma de saber a menos que se lo hubiera comunicado Dios. Comentario al verso 20 dice que la tierra estaba arruinándose. Los animales arrasaron con los frutos de los árboles, destruyeron los cultivos y hasta arrancaron a los bebés de sus cunas. Así comenta Lekach Tov. Comentarios del verso 21 y 22 dice, por primera vez comenzó a resquebrajarse la resistencia del faraón. Sin embargo, ofreció dejar que Israel elevara ofrendas a Dios si cumplían con una sola condición, si no salían del territorio de Egipto. Abarbanel comenta que los términos del faraón eran en respuesta a la afirmación de Moshe en el sentido de que Hashem es omnipotente incluso en la tierra. Sí, efectivamente, Dios se encuentra en todas partes, sostuvo el faraón, entonces, ¿por qué no pueden ofrendar sus sacrificios en territorio egipcio? A esto Moshe le respondió que la propuesta del faraón era injustificable para los egipcios. Las ovejas eran objeto de veneración y ese era precisamente el animal que los judíos iban a ofrendar a Dios. ¿Acaso los egipcios iban a poder tolerar que degüellen a su ídolo sin reaccionar en forma violenta? Comentario al verso 22 dice, cuando habla y menciona al ídolo, literalmente la palabra significa aberración. La Torá, dirigiéndose a los judíos, utiliza el término aberración para referirse a todos los ídolos, así comenta Rashi. Pero cuando Moshe se dirigió al faraón, ciertamente empleó un término más respetuoso. El faraón reconoce que sería incorrecto sacrificar ovejas dentro de Egipto, pero entonces les plantea otra condición: no vayan lejos. Para salvarse de la ira del pueblo egipcio, los judíos no necesitaban viajar 3 días, bastaba con que simplemente salieran de las ciudades y elevaran sus ofrendas en la aislada campiña. Moshe no objetó a este pedido, simplemente advirtió al faraón que no se burlara del pueblo retractándose de su palabra. Así comenta Or Ahaim. Continúa el comentario del verso 25. Dice, mañana Moshe oraría de inmediato y la manada se iría del territorio egipcio al día siguiente. A diferencia de las ranas que murieron y cuya hediondez contaminó toda la tierra de Egipto, los animales se fueron del país para que los egipcios no sacaran provecho de sus pieles. El propósito de las plagas era castigar al rey, no proporcionarle beneficios económicos. La razón por la cual Moshe no rezó de inmediato fue porque el faraón mismo había sentado el precedente al pedir que las ranas fueran retiradas recién al día siguiente. Así comenta Rambam. Comentario al verso 28 dice, incluso esta vez, a pesar de haber prometido que dejaría ir al pueblo, a pesar de que las bestias salvajes aún estaban con vida y el faraón tendría que haber temido su posible retorno, a pesar de que los hechiceros admitieron que las plagas tenían origen divino, va a comenzar el comentario al capítulo 9, dice, la quinta plaga, la epidemia. Comenta al verso 1 y dice, ven, esta expresión, la palabra en hebreo es bo, que por cierto es el nombre de la próxima parashá, dice, ven, esta expresión siempre implica que Moshe y Aarón debían entrar en los aposentos privados del faraón sin anunciarse. El Talmud registra que si bien el palacio estaba férreamente custodiado, ellos siempre podían entrar cuando les placía. Dice, y háblale. Este término implica hablar con dureza. La palabra en hebreo es bedibarta, o bedibarta, mejor dicho, bedibarta. Ve y háblale. Este término implica hablar con dureza, a diferencia de las otras advertencias que recibió el faraón, en que la Torah emplea el término que significa solamente decir de una manera amable, que es más suave. En este caso, Moshe transmitió la advertencia con especial urgencia, porque una vez que los animales perecieran en la epidemia, sería demasiado tarde para eliminar los efectos de la plaga. Sin embargo, en el caso de todas las otras plagas, si el faraón cedía, estas podían quitarse, como en efecto ocurrió varias veces anteriores. Comentario al verso 3 dice, va a comentar los efectos de la plaga.
Los comentaristas discrepan en cuanto a la forma en que la epidemia mató al ganado de Egipto. Por un lado, en nuestro versículo se afirma que la epidemia atacó a los animales que están en el campo, concretamente, dando a entender que los animales que se encontraban encerrados no fueran afectados. De esa manera se explicaría por qué todavía hubo animales que sobrevivieron la epidemia, tal como se menciona en los versículos posteriores. Por otra parte, en el versículo 6 se afirma que murió todo el ganado en Egipto, ¿no? Dando a entender que no sobrevivió ningún animal. Ahora, según Rashi, únicamente los animales del campo murieron en la epidemia. Por lo tanto, la referencia del versículo 6 a todo el ganado se limita únicamente a los animales que quedaron a la intemperie. De acuerdo con Rambam y con Rabenu Bajaye, incluso los animales que estaban en lugares cerrados fueron muertos en esta plaga, como implica el verso 6. Existen distintas formas de explicar el hecho de que hubiera animales vivos después de la epidemia. No todos los animales murieron cuando el versículo 6 dice todo, se refiere a la gran mayoría o significa que todos los que murieron pertenecían a los egipcios. Otra posibilidad es que después de esta plaga, los egipcios importaron ganado para reemplazar los rebaños muertos o compraron animales a los judíos. Voy a hacer una pequeña pausa que yo considero que siempre es importante. Siempre les digo, les comento a ustedes, la Torá no es un libro histórico, no es un libro cronológico, no es un libro de ciencias exactas, ¿no? Porque puede haber alguien que diga, ¿cómo dice todo, pero al final no eran todo? ¿Eran o no eran? No. La Torah es un libro de interpretación de los sabios, de donde conforme la misericordia del Eterno podemos entender, sacar no conclusiones, sino interpretaciones que aporten espiritualmente para nuestra vida. Continúo con el comentario en el verso 4, dice, distinguirá a Shem, hablando de la tierra de Goshen, ¿no? Dado que los egipcios idolatraban animales y detestaban a los pastores, estos mantenían sus rebaños fuera de las principales ciudades, concentrándolos principalmente en Goshen, o Goshen, donde se mezclaba con el ganado judío. Por lo tanto, la supervivencia del ganado judío, que compartía las mismas tierras de pastoreo, el agua y el aire que el ganado egipcio, constituía un milagro innegable. Comentario al verso 5, donde dice mañana. Moche le informó al faraón cuál sería la hora exacta en que tendría lugar la plaga, a fin de darle tiempo para reflexionar sobre el tema, para despejar toda duda de que la epidemia era de origen divino, o para que los egipcios pudieran conducir el ganado a buen resguardo, o venderlo a los judíos a precios rebajados. Continúa el comentario del verso 7 y dice, se empecinó, hablando del faraón. A pesar de haber presenciado un milagro innegable, se negó a ceder. Hasta ahora el faraón había prometido liberar a los judíos solamente para acabar con la plaga y ahorrarse mayores sufrimientos. Pero en el caso de la epidemia, el daño ya estaba hecho, su ganado yacía muerto y por eso se ahondó su inveterada maldad. Va a hablar el comentario aquí acerca de la sexta plaga, la sarna. Con esta plaga se inició un nuevo fenómeno. La terquedad personal del faraón se quebró y él habría estado dispuesto a liberar al pueblo, pero Dios fortaleció su determinación para que aún así fuera castigado por sus pecados anteriores. Comentario al verso 8 dice, puñados, cuando le ordena el Eterno a Moshe que tome puñados de hollín en sus manos, ¿no? A Moshe y Aarón se le ordenó tomar en cada mano un puñado de hollín, pero solamente Moshe debía arrojarlo todo de una sola vez. Por lo tanto, aquí ocurrió más de un milagro. Dado que uno puede arrojar con fuerza con una sola mano, Moshe tuvo que haber sostenido 4 puñados, los 2 suyos y los 2 de Aarón, en una sola mano para poder arrojarlos. Además, esta pequeña cantidad de hollín se esparció por todo el país. Otro milagro más. Al provocar que la plaga descendiera a través de una cantidad tan reducida de hollín, Dios demostró que la sarna fue causada en forma milagrosa. Comentario al verso 9 dice, la palabra que está escrita para sarna implica calor. Por lo tanto, el sentido del versículo es que el hollín caliente, recién salido del horno, causó inflamaciones que brotaron
en forma de pústulas. Los nigromantes, despojados de su arrogancia por la dolorosa sarna que no lograban curar, los hechiceros sentían vergüenza de presentarse ante Moshe. A continuación va a hablar acerca de la séptima plaga, el granizo. Con el granizo se inició un último grupo de plagas. Su propósito era demostrar que en el mundo entero Dios no tiene igual. Ahora, esta es la plaga más severa de todas, hace el comentario el Humash. El verso 14 dice, esta expresión, cuando dice la Torah todas mis plagas, esta expresión implica que la plaga que estaba a punto de comenzar sería la más severa, en un comentario que a los exégetas les resulta extremadamente difícil, ya que Rashi identifica esto con la plaga de los primogénitos más que con el granizo, acerca del cual Moshe ahora advertía a Faraón. Acá surgen dos preguntas obvias. ¿Por qué la Torah va a aludir a la décima plaga a esta altura de la narración cuando está a punto de iniciarse la séptima plaga? Y si la referencia aquí es al granizo, ¿cómo explican la mayoría de los comentaristas por qué se le llama todas mis plagas? Para explicar a Rashi, estos son algunos de los enfoques que se ofrecen. Número uno, el comentario de Rashi debe ser vocalizado como la plaga de los frutos de temprana maduración, puesto que el granizo destruyó solamente los cultivos que ya habían crecido por completo, pero no aquellos que todavía estaban creciendo y aún eran flexibles. La razón por la que esta plaga fue considerada tan grave fue porque atacó las provisiones del alimento. Número 2. Este grupo de plagas concluyó con la plaga de los primogénitos. Por lo tanto, la referencia que hace Rashi es a la plaga que constituyó el punto culminante del grupo en cuestión. Y por último, en un antiguo manuscrito de Rashi figura la palabra hambruna, es decir, la peor plaga fue el hambre provocada por el granizo. Otros comentaristas entienden este versículo únicamente como una referencia al granizo. La frase debe interpretarse como muchas de mis plagas, en el sentido de que la plaga del granizo consistió de numerosos componentes: truenos, lluvias, granizo, fuego, muerte de personas y de animales y destrucción de los cultivos. En efecto, en el versículo 27 se da a entender que el faraón sintió más miedo por esta plaga que por las demás, dado que solamente en este caso confesó, yo y mi pueblo somos malvados. Or Ahaim comenta que hasta ahora el faraón siempre había sospechado que Moshe era un mago o poseía una cierta forma de conocimiento superior a los fenómenos inminentes. Sin embargo, en la plaga del granizo se dio cuenta de que quien movía los hilos de los acontecimientos en Egipto era el Eterno, no Moshe, y que incluso las 6 plagas anteriores habían sido impuestas por él. Debido a esta nueva forma de percibir la realidad, era como si todas las plagas que envió el Eterno hubieran sido infligidas al mismo tiempo. Dice, continúa el comentario y dice, que el corazón de Faraón se endureció una vez más, es decir, que se le había impedido obedecer a Dios hasta ahora. Comentarios al verso 15 y 16 dice, en este punto Dios incorpora una dimensión adicional a las plagas y a su finalidad, la santificación pública de su nombre. Moshe debía informar al faraón que merecía haber muerto durante la epidemia, pero que Dios le perdonó la vida por un solo motivo, para que se viera forzado a reconocer la grandeza de Dios y a proclamarla al mundo entero. Es evidente que el fin último del reconocimiento universal de Dios como soberano del mundo es que todas las naciones le rindan gloria, pleitesía, como proclamamos en las plegarias de las altas festividades, es decir, en Rosh Hashanah y Yom Kippur. En consecuencia, la importancia de la sumisión de Faraón asciende como mucho al mero amedrentamiento de un malvado opresor. Esforno añade que al faraón se le brindó la oportunidad de acercar a muchos para que sigan su ejemplo y se arrepientan de sus malas acciones. El Midrash comenta esto con un ejemplo de cómo Dios, con su compasión, advierte a los pecadores del amargo fin que les aguarda para que hagan penitencia y de ese modo puedan salvarse de ser castigados por sus pecados. Comentario personal antes de terminar es que si una persona que ha estado viviendo una vida
en contra de la voluntad de las leyes eternas de Dios eterno. Y se le da la oportunidad de arrepentirse. Esa persona puede ser ah, testimonio vivo de lo que la Torá puede hacer en su vida. Y esta es la oportunidad que el Eterno le estaba dando al faraón para que mucho pueblo egipcio pueda mirar como el mismo faraón se arrepentía delante del Eterno, pero no lo hizo así. Y justamente esto también provocó que muchos egipcios sigan el ejemplo de la necedad del faraón. Así terminamos con esta sexta lectura. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.